Damos gracias a Dios por un domingo más. Amén. Yo quiero que estemos buscando en la palabra del Señor, en el primer libro del profeta Samuel. Y vamos a estar leyendo unas porciones de la palabra del capítulo 17, inclusive el capítulo 18, así que usted mantenga su Biblia abierta. Primera de Samuel, o primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a estar leyendo desde el versículo 4 en adelante. Ahí le voy a estar indicando los versículos que vamos a estar leyendo. Así dice la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 17, el verso 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Esto es aproximadamente más o menos 2,97 metros. O sea, 1,5 puertas aproximadamente. Era el tamaño de la altura de Goliat. Y la Biblia habla con relación a esto porque quiere indicar lo grande que era este hombre, que no era un hombre ordinario. Y dice la Biblia en el verso 5 que él, Goliat, traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5,000 ciclos. Cuando habla de cota, era como una especie de escudo en su cuerpo, una camisa de hierro en su cuerpo que lo cubría, una armadura para cubrirlo. Y esta armadura también pesaba más o menos 220 libras. Era lo que pesaba esta armadura, esta cota. Él también estaba cubierto sobre sus piernas, dice que traía grebas de bronce. Y esas grebas, lo que se refiere es también como a una especie de armadura que cubría sus pies desde la rodilla hasta los tobillos. Este hombre también traía una jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. O sea que estamos hablando de un hombre que se estaba levantando contra el pueblo de Israel, no un hombre cualquiera, sino que podemos decir que este era una fortaleza que se estaba levantando, era un principado, una fortaleza que se estaba levantando en contra del pueblo de Israel. Y la palabra del Señor dice que este hombre estaba tan armado, estaba tan cubierto, y esto me recuerda cuando el pueblo de Israel fue a conquistar a Jericó. Y Jericó dice que tenía una muralla, un cerco tan fuerte que era humanamente impenetrable. Así que podemos ver la figura de Goliat como un hombre que en lo humano era impenetrable, un hombre que en lo humano aparentemente no podía nadie pues vencerlo. Pero, porque siempre hay un pero, la Biblia habla, gloria al Señor, que Él es el que pelea por su iglesia. Aunque un ejército se levante, aunque se levanten fortalezas, aunque se levanten principados, aunque se levanten gobernadores, la palabra del Señor dice: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Ahora, cuando el pueblo de Israel ve a este paladín, un hombre de guerra, con una jabalina atravesada, y esta jabalina no pesaba mucho, porque el propósito de ella era que cuando el paladín la lanzaba, penetrara hacia donde él la lanzara.
Y este hombre, esta fortaleza se levanta y empieza a vociferar contra el pueblo de Israel. Y muchas veces se levantan en nuestras vidas fortalezas. Hermanos, si algo se levanta así, ¿quién no va a temer? Si algo se levanta de esta manera, un hombre tan alto, tan grande, tan fuerte, un hombre especializado en guerra. Dice que nadie en Israel podía enfrentar a Goliat. Cada vez que Goliat salía, los ejércitos, según la palabra de Israel, ellos salían huyendo. Hasta que llegó un muchacho llamado David, un joven que no tenía nada que ver de guerra, pero un hombre acostumbrado a la guerra. No a la guerra natural, pero sí, hermano, a la guerra sobrenatural. Quizás tú no eres el mejor paladín. Quizás no tienes, hermanos míos, las capacidades humanas, pero sobre ti está lo sobrenatural de Dios para que usted y yo podamos vencer toda obra del enemigo que se levante. Aunque el enemigo se levante, dije, aunque el enemigo se levante en nuestra contra, aleluya, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios y a su nombre. Así que en esto se apoyaba este joven. Él llega a este lugar con una misión. Y dice que mientras, el verso 23, que mientras él hablaba con ellos, o sea, mientras David estaba hablando con sus hermanos, porque él fue enviado por su papá a llevarle comida a sus hermanos, dice que he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos y que se llamaba Goliat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Todo el mundo lo había escuchado. Todos los israelitas, los soldados, lo habían escuchado. Y cada vez que Goliat salía, cada vez que Goliat se levantaba, el pueblo de Israel se amedrentaba. Pero cuando él se levantó, se encontró con algo diferente. Hermanos, cuando el enemigo se puede levantar contra tu familia, el enemigo se puede levantar contra tu comunidad, el enemigo se puede levantar contra una nación, pero cuando se enfrenta a un hombre de Dios, cuando se enfrenta a una mujer de Dios, aleluya, hermano mío, las cosas cambian. Dije, las cosas cambian, porque nosotros no somos de los que retrocedemos. La palabra de Dios te llama a no retroceder ante las pruebas, a no retroceder ante las circunstancias, a no retroceder ante las enfermedades, a no retroceder a nada de lo que se pueda levantar en contra tuya. Hasta que lo oyó David. David no era igual que nadie. David no era soldado, pero David era un hombre, hermanos míos, que vivía en esa intimidad con Dios. David sabía quién era su Dios, el Dios todopoderoso. David tenía identidad. Él sabía de qué nación era. Él sabía quién era el Dios de su nación. Y hasta que nosotros no sepamos, hermanos, quién es nuestro Dios, vamos a vivir atemorizados. Vamos a vivir en derrota cuando se levanten las enfermedades, cuando se levanten los problemas, cuando se levanten las circunstancias. Pero cuando usted y yo llegamos al entendimiento que Jehová Dios poderoso pelea por ti, que Jehová va contigo donde quiera que tú vayas, aleluya, entonces mi mente cambia, mi actitud cambia, aleluya, y puedo hacerle frente a todo lo que se levante. ¿Sabe por qué? Porque Jehová pelea por mí, a su nombre. ¿Habrá alguien que pueda darle un aplauso al Señor? Así que cuando lo escuchó David, todo cambió. Wow. Porque todos los varones de Israel que veían al hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y dijo el verso 32: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él.
tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David era un jovencito, quizás no tenía el cuerpo de un guerrero, y se levanta y el enemigo es más alto que una puerta y media en tamaño, hombre fornido, armado hasta los dientes. Pero cuando David lo vio, David no se apoyó en eso. David se apoyó en la confianza de que su Dios es más grande que cualquier problema. Y usted y yo no tenemos que fijarnos o mantener nuestra mirada fija en la circunstancia. Pon tu mirada en el Señor, que Dios es mayor que cualquier circunstancia en tu vida y en mi vida. Por eso es que David le dijo entonces a Saúl: dile que el pueblo no tema, porque yo tu siervo es el que voy a salir a pelear. Cuando Saúl, que era un hombre de guerra, vio a David, la palabra del Señor dice que dijo: mira, es que tú no vas a poder con él. Tú no vas a poder contra aquel filisteo para pelear, porque tú eres un muchacho, o sea, tú eres alguien sin experiencia. Y el hombre con la que Israel se está enfrentando es un hombre de guerra desde su juventud. O sea, que Goliat no es de ahora, que Goliat no aprendió a pelear cuando era grande, sino que Goliat era un hombre experimentado. Goliat sabía lo que él tenía que hacer. Hermano, hay situaciones que no son fáciles para el pueblo de Dios, porque se levantan situaciones fuertes en tu vida. Hermano, se levantan guerras en contra tuya. Goliat se levantó, hermano, representando al enemigo, a los demonios, a las circunstancias, a las enfermedades, a los problemas. Y no es fácil enfrentar esto. A veces, hermanos míos, pensamos nosotros: ¿cuándo vamos a salir de esto? ¿Por qué? Porque lo que estamos enfrentando no es cualquier demonio, sino principados. Y Saúl sabía esto. Saúl también era un hombre de guerra, pero Saúl sabía contra quién él se estaba enfrentando. A veces, hermanos, ignoramos contra quién nosotros estamos peleando. Y estamos jugando muchas veces a la religión, y el enemigo se levanta y se mofea del pueblo de Dios. Pero cuando se levanta uno, o cuando se levanta una, aleluya, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, las cosas tienen que cambiar en ese hogar, aleluya. Las cosas tienen que restaurarse. El enemigo tiene que salir, aleluya. Ese es un hombre de guerra, que tú eres un pelado, como decimos en buen panameño. Pero David sacó sus referencias. Él sacó su hoja de vida. Y en el verso 37 David le responde: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y entonces, cuando Saúl lo vio decidido, porque tu familia te tiene que ver decidido en perseverar en el Señor. Tu esposa te tiene que ver decidido en mantenerte firme en el Señor. Tu esposo te tiene que ver decidida. Tus padres, tus compañeros de trabajo te tienen que ver decidida. Tus vecinos, tus compañeros de escuela te tienen que ver decidida. Que ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Que las cosas viejas en tu vida pasaron, pero que ahora todas son hechas nuevas. Que eres nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron ya. Pero hay gente que no se le ve esta firmeza. Están en medio de la guerra, están en medio de las congregaciones, quizás alaban al Señor, les gustan los coritos, les gustan escuchar prédicas bonitas, pero no están decididos en Cristo. El Señor hoy te llama a ser un hombre, una mujer con decisión de servir al Señor. El que pone, dice, su mano en el arado y vuelve atrás, no es digno. Así que tú y yo tenemos que mantenernos firmes. Diga conmigo: firmes, decididos.
¿Cuántos hombres y mujeres están decididos? Wow. Así que cuando Saúl lo vio con esta decisión, bueno, le dijo: mira, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vaya con Dios. ¿Por qué? Porque él estaba viendo a un joven que estaba decidido en pelear esta batalla. Así que Saúl le dijo: ve y Jehová esté contigo. Eso lo necesitaba esta palabra. Eso lo necesitaba saber, que alguien lo iba a acompañar. Y este era Jehová. En el verso 40 la palabra del Señor dice: y tomó su cayado en su mano. O sea, no a un mudo, sino que tomó, dice, una vara, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que él traía. Él había ido a hacer una encomienda a sus hermanos, y se encuentra entonces delante del rey, diciéndole al rey que él es el que va a pelear. Wow. Sin armadura, sin espada, pero él tenía algo. Él tenía un cayado. ¿Y qué es un cayado? ¿O para qué tenía él un cayado? ¿O por qué él agarró ese cayado antes de ir a pelear contra Goliat? Los pastores usan el cayado, ese bastón que tiene una curva en la parte de arriba, que sirve para proteger y para guiar a las ovejas también. También sirve para enderezarlas a ellas en el camino cuando se quieren apartar. Pero también ese cayado lo usaba para defender a las ovejas. Así que para él esa era una herramienta, esas eran sus armas. Y una de las características del cayado es que es guía. Y yo quiero decirle que Dios a la iglesia le ha dado un cayado. Dios a la iglesia le ha dado, hermano mío, una guía. Y estoy hablando del Espíritu Santo, quien nos da a nosotros autoridad. El que tiene cayado tiene autoridad, porque el que tiene guía tiene autoridad. El que tiene al Espíritu Santo de Dios tiene autoridad. Por eso tú no puedes ir a la batalla, tú no puedes ir a la pelea sin el poder del Espíritu Santo. Quizás las armas del mundo son carnales, pero Dios no te dice a ti: toma esas armas, porque las armas de nuestra milicia, o sea, milicia, es servir a la guerra. Cuando yo estoy en Cristo, entonces me convierto en un soldado. Pero no tengo armas humanas. Las armas de nuestra milicia, dice, son poderosas en Dios. Así que el cayado representaba autoridad. Y David sale y toma la autoridad, porque para poder echar fuera un demonio necesitamos autoridad. Para poder creer, hermanos míos, que Dios va a hacer la obra, necesitamos la autoridad de Dios para ver los milagros. Así que David se armó de autoridad y agarró y se fue al arroyo, tomó 5 piedras, la metió en su saco, en el mismo saco que había llevado para llevarle comida a sus hermanos. La palabra del Señor dice que él agarró esas piedras y la puso en su zurrón. Cuando habla de zurrón, pues está hablando de una maleta de cuero, que ahí los pastores metían su comida y cualquier otra cosa. Él había ido con ese zurrón con un propósito. Él llevó esa bolsa porque dentro de esa bolsa él llevaba la comida de sus hermanos. Él llevaba algunos enseres para sus hermanos. Pero, hermanos míos, la palabra del Señor dice que en esa misma bolsa David metió estas 5 piedras. Y muchas veces nosotros no conocemos los propósitos de Dios, pero déjate guiar. Dije, déjate guiar. Los propósitos de Dios para ti son propósitos de bien y no de mal,
David no sabía que en esa bolsa que tenía que ser para comida, él iba a agarrar esa bolsa, hermano mío, para guerra, para poder meter todo lo que él necesitaba. Dios te ha dado una herramienta. Dios ha puesto algo en ti. Déjate guiar por el Espíritu Santo, porque los planes y propósitos de Dios son perfectos. Quizás tú no entiendas, quizás en el momento no entendamos lo que está ocurriendo en nuestras vidas, pero yo quiero decirte, déjate guiar por el Espíritu de Dios. No te quejes. No te quejes. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre lo otro? Solamente camina. Dije, solamente avanza. No te detengas, porque algo Dios va a usar. Dios te va a usar. Dios va a usar esa situación para propósitos en Él. Dije, Dios va a cambiar lo negativo en positivo para bendición de nuestras vidas. Cuando Goliat lo ve, Goliat está esperando a un hombre de guerra. Y le dijo, ¿acaso soy yo un perro que vienes con palo? ¿Por qué le dijo que vienes con palo? Porque él le vio, ¿qué cosa? El cayado. O sea, que Goliat estaba menospreciando la autoridad de David. Y hay gente que no sabe lo que tú portas y se atreve, hermano mío, a levantarse en contra tuya, en contra de tu familia. La gente se atreve a levantar en contra de la iglesia, ignorando, aleluya, la autoridad que hay en la iglesia, la autoridad que hay sobre ti, aleluya. No dejes que nadie te menosprecie. No dejes. Porque no es lo que tú tienes por fuera, es lo que llevas por dentro. ¿Ok? Y le dijo, mira, le dice Goliat, te voy a agarrar. Hablando en buen panameño, te voy a agarrar por esa greña. Y te voy a hacer esto. Y después voy a hacer esto contigo. Y cuando estés así te voy... esto también voy a hacer. Y cuando te vea que todavía respira, te voy a agarrar y te voy a estrellar. Te voy a pasar por el molino y te voy a hacer carne molida para alimentar, dice, a las aves. Lo que está hablando, para alimentar a los buitres, para alimentar con tu carne las bestias. O sea, está hablando de demonios, que espíritu de destrucción venga sobre ti, que espíritu de destrucción venga sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu cuerpo. Y es lo que el enemigo profetiza sobre tu casa. Es lo que el enemigo está diciendo sobre tu vida, que él va a hacerte para levantar un espíritu de intimidación, para levantar espíritus de temor, aleluya. Y cuando David vio la película de todo eso que dijo que voy a hacer, tú vienes con palo, dice, pero mira, yo te voy a agarrar y te voy a moler. Y David, ¿qué hizo? Retrocedió, corrió. ¿Sabes qué, Saúl? ¿Qué te iba a decir? Pensándolo bien, creo que no soy la persona, creo que no es el tiempo de Dios para mí. Se necesitan servidores, pero cuando ven la responsabilidad de lo que es servir, cuando ven el costo de lo que es servir, de guardarte en santidad, de guardar tu testimonio, de dejar el mundo por servir a Cristo, entonces dice, ¿qué te iba a decir? No es el tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos, así que este no es mi tiempo. David se aguantó toda esa maldición, porque la Biblia dice que lo maldijo por sus dioses. ¿Sabe cuánta gente maldice la iglesia? Maldice tu vida, tu hogar. ¿Sabes cuántas quieren ver tu vida destruida? Pero David no retrocedió. Dije, David no retrocedió. ¿Cómo salió David de Saúl? De donde estaba con Saúl. Salió, dije, decidido. Dije, salió como decidido a ser cristiano. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. La vida y la muerte
Dios toma control de eso. Si vivo para Cristo, para el Señor vivo. Y si muero, también muero para el Señor. Así que no debemos tener temor, aleluya. Y la Biblia dice que cuando Él se aguantó todo esto, pero Él lo aguantó, Él lo escuchó, pero no lo recibió. No recibas basura del diablo. Dije, no recibas basura del diablo. De que va a destruir tus hijos, que Él diga lo que le da la gana, pero tus hijos son de Cristo. Tu matrimonio es de Cristo. Tu familia es de Cristo. Tu finanza, tu casa y todo lo que tú tienes, ya su nombre. Así que David le dijo, ok, todo eso tú haces. Mira, te voy a decir algo a ti también. Te voy a decir algo a ti porque yo no estoy creyendo en tamaño, ¿oíste? Tú puedes venir con espada, tú puedes venir con lanzas, tú puedes venir con jabalina, tú puedes venir armado hasta los dientes, y de verdad que estás armado. Pero te voy a decir algo. Yo conozco a un Dios que derriba fortaleza. Mi Dios derriba fortaleza. Mi Dios es experto en humillar a los altivos. Aleluya. Y yo te voy a decir que Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Oh my God. ¿Qué nos enseña David? Que tenemos que aprender, hermano, también a levantarnos y a profetizar ante los problemas, ante toda fortaleza, ante las enfermedades que se levanten en contra tuya, y háblale a esa enfermedad y háblale a esa. Oh my God, yo no sé si hay alguien en esta mañana que pueda comprender el poder, aleluya, que hay en Dios. Háblale a tus problemas. Ya lo has escuchado bastantes. Tus problemas, tus circunstancias te han hablado por años, pero te has mantenido callado, callada. Este es el tiempo de decirle no al diablo. Que voy a destruir tu casa, pues no, en el nombre de Jesús. Y David le respondió, eso es lo que tú quieres hacer, pero yo voy a hacer una transferencia contigo. Todo eso, botellita de vinagre. ¿Qué pasó? Los jóvenes como yo sabemos eso. Y todo aquí corta aquí y escupe y pisa. Poco de rituales que ridículos que antes teníamos, pero la gozábamos con eso. Yo soy el que te voy a vencer. Yo soy el que te voy a derribar. ¿Sabes por qué? Porque Jehová, dije, Jehová, el que pelea por mí, te entregará hoy en mis manos y yo te voy a vencer. Cuando no mañana, hoy mismo. Hoy se va a acabar esto. David tomó autoridad. David estaba decidido. ¿Sabe por qué? Porque David tenía confianza. Cuando tú tienes confianza en la palabra, dije, cuando tú tienes confianza en la promesa de Dios, que todo lo que Jehová ha dicho de ti tiene cumplimiento. Y yo quiero decirte, aleluya, que las promesas que Dios le dio a Israel, también esas promesas son para el Israel espiritual. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pues usted conoce la historia. Se abalanzaron. Yo no sé qué David iba a hacer con ese cayado, pero con una sola piedra, dice la Biblia. ¿Cómo estaba armado Goliat? Tenía casco, su pecho estaba armado y esa coraza que él tenía le llegaba prácticamente a las rodillas. O sea, era un hombre tan impenetrable que, hermano, solo la mano de Dios
Solo un milagro de Dios, hermano. Hay momentos en nuestra vida que solo un milagro de Dios, que solo la misericordia de Dios te puede sacar de donde tú estás. Por eso no podemos dejar por un lado la misericordia. Tenemos que clamar y sujetarnos al Señor, someternos a Dios, resistir al diablo, y en el nombre de Jesús tiene que huir de tu vida. No hay ningún lugar donde pueda. Pero cuando tú tienes el Espíritu de Dios, cuando tú tienes el cayado en tu mano, que es la guía del Espíritu Santo, el Señor te da discernimiento. Dios te da sabiduría para que puedas saber dónde tú tienes que tirar. No es hablar y tirar y golpear como quien golpea el aire. No, tú tienes que discernir. Tú tienes que conocer al enemigo. Tú no puedes estar peleando con la papaya cuando es el mango el que te tiene mala. Discierne que se está levantando contra tu casa, que se está levantando contra tu familia. Discierne que se está levantando con el ministerio. Y David buscó por donde le doy. Le doy en el pecho, no puedo. Le doy en las piernas, no puedo. Y empezó a buscar. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Porque tú tienes que buscar qué cosas, hermano mío, en tu casa están deteniendo la bendición. Tú no puedes estar orando, hermanos, por otras cosas cuando estás ignorando las artimañas del enemigo. Tú tienes que no ignorar, tú tienes que discernir. Tú tienes que decir: Señor, ¿por qué la falta, Señor amado, de paz en esta casa? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué, hermano, Padre, llegó la miseria? Y el Espíritu de Dios te va a guiar. Es por esto. Y cuando tú lo encuentres, confróntalo. Así que David empezó a buscar por dónde, a dónde le doy. Ya Goliat sí lo tenía bien medido. Ya le había dicho que lo que iba a hacer, ¿verdad? Así que ya lo estaba escaneado, ya David está empaquetado. Así que David dijo: tengo que buscar. Y de repente vio un pequeño orificio. Algo pequeño. Algo pequeño. Cuando el profeta Elías estaba orando por lluvia, algo que parecía imposible, y el siervo fue y regresó, dice: no hay nada. Y el profeta orando para que enviara la lluvia, y el siervo fue de nuevo y dijo: no hay nada. Pero eso no detuvo al profeta de seguir creyendo a la palabra, a la promesa. Aunque tú estés orando y no veas nada hoy, sigue orando. Aunque tú no veas resultado hoy, sigue orando, aleluya. Porque la salvación viene. Dije, la salvación, la ayuda viene pronto. La ayuda viene pronto para tu casa. La ayuda viene pronto, aleluya. Hasta que en un momento, en una de esas, que el profeta dijo: tú no dejes de ir, tú no dejes de mirar. Mientras yo estoy orando, tú sigue yendo. En una dice que él vio una pequeña nube. Oh my God. Y hay casas, hogares, personas que en su vida no han visto nada, y que ahora están viendo no grandes milagros, no grandes cosas, sino algo tan pequeño, algo insignificante. Pero eso es insignificante, gloria al Señor. Dice la Biblia que Dios cogió lo vil, lo menospreciado, lo insignificante, aleluya, para obrar milagros, para hacer su obra, para glorificarse, aleluya. Dios no necesita grandes cosas. Y él dijo: veo una pequeña nube. Cuando el profeta escucha esto, dijo: esto es lo que yo necesito, una pequeña nube. Y Dios te está enseñando, quizás no lo que le enseña a otras congregaciones o a otras personas, o no lo que le ha enseñado al que está a tu lado. Para ti hay una pequeña luz. Para lo otro dice que, como el apóstol Pablo, una luz que lo enceguezó. No pudo ver porque la luz era tan brillante, era tan grande. Pero acá en el profeta era una pequeña nube. No importa, no importa. Si viene de Dios, Dios va a hacer la obra. Y Dios te está dando señal. Es pequeñita, pero crea esa señal. Dije, cree a la señal. Cuando David, volviendo a la historia de David, miró, agarró
Y yo no sé si él estaba adorando a Dios cuando él empezó, hermanos míos, a mover esa onda y empezó a orar: Señor, dale dirección. Señor, tú eres que derriba toda fortaleza. Aunque el enemigo dice tu palabra se levante como río, tú dices en tu promesa que tú, Señor, levantarás bandera. Tu palabra dice, Señor, aleluya. Hermanos míos, ay, yo no sé. Agárrate de las promesas de Dios cuando vayas a pelear tu batalla, cuando tú no te sientas bien, cuando tú no tienes ganas. Agarra la promesa de Dios, aleluya, y di al Señor: Padre, tu palabra dice que ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Por eso yo no acepto las armas de Goliat en mi vida, en el nombre de Jesús. Envía esta como saeta bruñida. Y la Biblia dice, usted sabe la historia, que esa piedra dirigida, porque él iba guiado, él iba bajo autoridad, esa piedra guiada por el espíritu de poder, le dio donde, hermano mío, tenía su debilidad, y le dio en la frente. Y dice la Biblia que allí cayó Goliat y él salió corriendo. Gloria a Dios, porque Dios pelea tu batalla, pero él quiere que tú pelees también. Así que él salió corriendo. Me imagino yo ese espectáculo de ese hombre gigantón tirado en ese piso, y David corriendo hacia él, subiéndosele por encima, y agarró la propia espada de Goliat y con esa misma espada le cortó la cabeza. Dice, hermano, la palabra de Dios que toda maldición, que el que te bendiga será bendecido, aleluya. Que la arma que usen contra ti, esa misma arma será contra ellos. El que te bendiga, Dios lo voy a bendecir. Pero el que te maldiga a ti, dije, el que te maldiga a ti, yo lo voy a maldecir. Y David agarró la misma arma que Goliat había dicho que le iba a hacer papilla. Y con esa arma el enemigo cayó, y con esa arma le cortó la cabeza. Recuerden que Saúl le había dicho: oye, tú no vas a poder, ese es un hombre de guerra, tú eres un muchacho. Pero cuando Saúl lo vio en acción, hermano, el reino te está esperando que tú acciones. Hay gente con unción sentada en las bancas. Tú tienes que levantarte. Tú tienes que ponerte en palestra, aleluya, porque lo que tú portas es grande. Lo que tú portas no es para perder el tiempo. Lo que tú portas no es para desperdiciarlo. Hay gente que está desperdiciando dones. Hay gente que está desperdiciando talento. Hay gente que ha menospreciado llamados. Pero Dios te está diciendo en esta hora: levántate, ponte a la palestra. Y cuando Saúl lo miró en acción, wow, yo no sabía que ese jovencito era así. Tráemelo acá. Y le dijo: muchacho, ven acá. Y estaba David con la cabeza de Goliat, porque Dios te entrega la cabeza de tu enemigo. Dije: Dios te entrega la cabeza de tus enemigos. Dios te entrega, tu enemigo está debajo de tus pies. El enemigo está debajo de mis pies. El enemigo está debajo de mis pies. El enemigo está, yo no sé si alguien lo puede decir, si alguien se atreve a levantarse y declarar la palabra profética. Él está debajo de mis pies. Él está debajo de mis pies. Agarra tu problema en la mano y decláralo. Piensa que tienes la cabeza de Goliat, aquello que te amenaza, aquello que amenaza tu casa, y dile: estás debajo de mis pies. Estás debajo. Oh, yo no sé si hay alguien entendido en esta mañana. Muchacho, ¿tú de quién eres hijo? O sea, lo que le estaba diciendo David, porque ya David había estado delante de él. Acuérdese que David le tocaba el arpa y todo eso. Pero cuando Saúl lo vio en acción, cuando lo vieron todo el mundo cantando, wow, cuando te vean enseñando, cuando te vean evangelizando y ganando miles de almas,
Cuando te vean, hermanos míos, que te decides a viajar a las naciones, que te decides a ser uno de los próximos pastores de este ministerio, la gente va a decir: wow, ¿dónde estaba él? ¡Wow! Tú mismo dices: wow, ¿dónde estoy yo? Y le dijo: mira, ¿quién es tu papá? ¿De quién tú eres hijo? Yo no puedo creer esto. Un hombre de casi 3 metros de altura en tu mano. Una fortaleza que amenazó con destruir. Una fortaleza que amenazó con divorcio. Una fortaleza que amenazó con enfermedades, con tantas cosas. ¿Cómo pudiste? ¿De quién eres hijo? Shama. O sea, ¿quién te entrenó así? ¿De dónde tú aprendiste? ¿Quién es tu papá? ¡Ja! Y David dijo: mi papá es Isaí. Una gente quizá insignificante, pero que lo formó allá en el monte, cuidando las ovejas. Quizás peleando con los hermanos, quizás menospreciado por el mismo papá. Pero todo lo que a ti te pasa en la vida, de la familia de donde tú vienes, los padres que tú tienes, todos ellos te forman. Dije: todos ellos te forman. Tu familia te está formando. Tus padres te están formando. Esta iglesia te está formando. Esta iglesia te está formando. Tú tienes padres en esta casa. Tienes padre en esta casa. Y aunque nunca hayas dicho nada de tus padres, cuando te vean en acción, lo primero que te van a preguntar: oye, ¿y quiénes son tus padres? ¿Quiénes son tus pastores? ¿Quién es tu padre espiritual? Porque de la manera en que tú ves, eso no lo hace cualquiera. Oh my God. Esa locura que tú hiciste, porque es locura. Pero es que así es el evangelio. La Biblia dice que el evangelio es locura. Era una locura de enfrentarse un muchachito a un hombre de casi 3 metros de altura. A un hombre, hermano, experimentado. Pero cuando tú y yo nos sostenemos en Dios, dije: yo no necesito muchas cosas. Yo solo necesito al Señor conmigo. Yo solo necesito a Jehová conmigo. Y la Biblia habla que cuando Saúl lo mandó a buscar, le dijo: hoy tú no te vas para tu casa, hoy tú te quedas conmigo, porque lo que tú tienes yo lo necesito. Así que Saúl no lo dejó irse. Y él tuvo una buena relación con el hijo del rey, con el príncipe Jonatán. Jonatán también estaba admirado de él. Y dice que Jonatán lo amó más que a sí mismo. Hubo una relación de amistad en ellos dos que lo apegó. Y la Biblia dice que cuando Jonatán estaba allí con David, el capítulo 18, que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. El verso 3 dice del capítulo 18: e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. ¿Por qué hicieron pacto? Porque Jonatán hizo pacto con David porque le amaba. Y Jonatán se quitó su manto que él llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada también se la dio. Le dio su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Y se portaba David prudentemente, así como te portas tú cuando estás lejos de la casa. Así como se portan los jóvenes cuando están allá en la calle.
así como se portan los hombres cuando están afuera de casa o las mujeres. A donde quiera que Saúl lo enviaba, dice que David iba. Pero ¿qué hacía David? David se portaba, dice, prudentemente, con prudencia. Guarda tu boca, mujer, sé prudente. Guarda tus ojos, hombre, sé prudente. Que ahí no hay aplauso ni nada. Joven, guarda tu testimonio. Sean prudentes, seamos prudentes. Y la Biblia dice que David era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Quiero ir rapidito en esta parte porque no me lo quiero llevar. Cuando ellos hicieron este pacto, ¿quién era David? ¿Cómo estaba vestido David? Estaba vestido de pastor, porque el papá lo llamó: David, anda ya, hacer este mandado. Así que David tenía sus ropas pastorales. Él no tenía ropas reales. Pero él llegó, hizo un pacto. Jonatán hizo un pacto con David. Y aunque David había sido menospreciado por muchos, y eso es lo que el diablo le ha dicho a muchas personas, que Dios nunca te va a usar, que Dios no te va a bendecir, que tú no eres alguien ungido, que no eres más, que tú no eres más que nadie, y tantas cosas. David, desde que salió de su casa hasta que llegó a pelear con Goliat, estaba siendo menospreciado por muchos, pero Dios se plació en él y levantó a un joven llamado Jonatán para hacer un pacto con David. Y cuando uno hace pacto, el pacto que ellos hicieron, y ya no tengo tiempo, así que voy a ir un poquito rápido. No solamente habla la Biblia que ellos hicieron pactos y ya, pero ¿qué pacto? El pacto que se hacía en la antigüedad era muy diferente a los pactos que se hacen ahora. Los pactos que se hacen ahora, hermano, tú tienes que ir no sé a cuántas notarías y tener no sé cuántas copias para que se pueda cumplir una palabra. Porque hay alguien hoy te dice: sí, voy a darte esto, y después di que no, eso es mío. Pero tú dijiste: no, eso es mío. Y la palabra ha perdido su valor. Pero en aquellos tiempos, cuando se hacía pacto, y si no tengo tiempo ahora, Dios me permita, pues seguirlo después. El pacto, habían dos clases de pacto. Uno era pacto de, todos llevaban sacrificio. Se sacrificaba un animal para rectificar o ratificar este pacto. Y nosotros sabemos que Dios hizo pacto con nosotros. Y el cordero que fue sacrificado fue Jesucristo para sellar un pacto. ¿Y por qué Dios hizo pacto con nosotros? ¿Acaso David merecía que Jonatán hiciera pacto con él? Jonatán hizo pacto con él solo porque le amaba. Y de tal manera amó Dios al mundo que hizo pacto. ¿Qué hizo? Dios su cordero. Sacrificó a su hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El pacto que hizo Jonatán con David también fue pacto de sangre, pero no de animales. La Biblia dice que cuando se hacían pactos, y por eso se habla también de que las almas quedan ligadas, porque cuando se hacían pactos, se hacían cortes en las manos. Cada uno se cortaba su mano. Y todavía en la actualidad hay algunas tribus que hacen estos tipos de pactos. Ellos se cortan las manos y pasan sus manos sobre ceniza para sellar, y agarran y sellan ese pacto. Y dicen que el alma del uno queda ligado al otro, y ahora son hermanos de sangre, hermanos de pactos. Y Jonatán y David hicieron esta clase de pacto. Y la Biblia nos habla
cuando Jesucristo resucitó, que fue clavado en la cruz del Calvario, que estando reunidos sus discípulos, había uno que decía: si yo no viere su marca, yo no voy a creer. Y Jesús entra cuando ellos están reunidos y lo llama a él y le dice: mira mis manos. Son manos de pactos. Y yo quiero, hermanos, que podamos comprender hoy que Jesús hizo un pacto de sangre por ti y por mí. Y esa sangre y ese pacto está vigente. Dije, está vigente, no cambia. Él intercede ante el Padre por nosotros. Y dijo: Señor, mira, hay un pacto que yo hice con ellos. Pacto de sangre. Cuando Jonatán le da su capa, le está diciendo a David: mi autoridad te la estoy dando a ti. Así que cuando él le puso ese manto, le estaba diciendo a todo mundo: escuchen a David. Cada vez que David hable algo, va a ser como que yo lo estoy hablando. Lo que David diga es como si el reino lo estuviera diciendo. Por eso la Biblia dice que David era acepto. Y la palabra del Señor nos dice a nosotros, cuando el Señor habló con Pedro y le dijo a Pedro: Pedro, te estoy dando ahora, ¿qué cosa? Las llaves del reino. Todo lo que tú ates aquí en la tierra, ¿qué dice la palabra? Acá en el cielo, ¿qué va a pasar? Y todo lo que tú cierres aquí en la tierra será cerrado allá en los cielos. Y era lo que Jonatán le estaba diciendo: mi autoridad ahora también es tu autoridad. Iglesia, la autoridad de Cristo también es tu autoridad, también es mi autoridad. Quiere decir, aleluya, que todo lo que atemos en la tierra, hay poder en Cristo a través del pacto. Dije, Dios te dio autoridad a través del pacto. Así que levántate y usa tu palabra con prudencia, porque todo lo que ates será atado y todo lo que desates será desatado. Es el tiempo que la iglesia tome autoridad para atar todo aquello que se está levantando contra tu casa. Es tiempo que te levantes con autoridad, aleluya. No para que le estés gritando al marido o para que le estés gritando a la mujer, no. Es para que te levantes en autoridad contra el diablo y diga: mi casa no, aleluya, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. También dice que le dio armas. David peleó y ganó de manera sobrenatural. Lo que Jonatán le estaba diciendo a David es que ahora tú no vas a estar solo. Tus batallas son mis batallas. Tus enemigos también son mis enemigos. Y Dios a nosotros nos ha dado armas espirituales, dice la palabra, poderosas en Dios, para la destrucción de fortaleza. Tus enemigos serán mis enemigos. Y la palabra del Señor dice también que Dios a nosotros nos hizo sentar juntamente con Él en lugares como celestiales. Y tus enemigos se vuelven en los enemigos del Señor. Y Dios, que te dice en esta mañana: tú no estás caminando solo en esta enfermedad. Tú ganaste una pelea de manera sobrenatural. Pero Jonatán sabía que David iba a tener que pelear más batallas. Y mientras nosotros estemos en este mundo, vamos a tener aflicciones. ¿Me escuchó? Que es aflicciones, dolor, llanto, tristeza y todo lo que usted y yo sabemos, conocemos, que a ninguno nos gusta, que nadie quiere, pero llegan a nuestras vidas. Porque en el mundo vamos a tener aflicciones, pero yo te estoy dando mis armas. ¿Me escuchó? Yo te estoy dando mis armas.
Porque aunque en el mundo tengas aflicciones, no temas, porque yo he vencido al mundo. Y Jonatán había vencido a Goliat, pero iban a venir más pruebas. Como tú y yo necesitamos, hermanos míos, aleluya, vencer muchas pruebas más. Y la Biblia nos habla y nos refleja a través de esta enseñanza que aunque ya tú venciste, tú necesitas ir a otro nivel de fe. Necesitas capacitarte en la palabra. Necesitas capacitarte en la oración. Por eso Jonatán le dio entonces sus armas, le dio también esta autoridad. Entonces tú y yo tenemos que elevarnos, tú y yo tenemos que avanzar y saber, aleluya, que aunque van a venir pruebas, que aunque haya tragedias, no nos vamos a detener, porque Jehová está conmigo como poderoso gigante.